La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Señor, en esta hora, por este momento tan maravilloso, Señor, en lo cual nos permites leer tu palabra, Señor, que es la única que nos puede salvar, Señor. Tu palabra, Señor, nos puede salvar de todo, Señor. Por eso en esta hora venimos a tu palabra, porque en tu palabra encontramos la salvación y la vida eterna. Te damos gracias, alumbra nuestros ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ver tu palabra de acuerdo a como tú, Señor, la has dejado. Abre nuestros ojos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Asimismo, por aquellos que la han de escuchar, que sea una gran bendición, Señor. Amén. Hoy vamos a ver la guerra entre lo nuevo y lo viejo, es decir, entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Una vez que un creyente nace de nuevo, recibe la vida divina, va a experimentar una lucha feroz dentro de él. Por eso es necesario que nosotros sepamos que después de que un hombre cree y es regenerado, lo más importante para él es saber todo lo que recibió en esa regeneración y cuánto de su talento natural le queda. Y cuánto de su talento natural le queda todavía. Estas cosas lo mantendrán avanzado en su vida espiritual. Examinemos lo que está incluido en la carne del hombre y cómo el Señor Jesús, al redimir al hombre, trata los elementos de la carne. En otras palabras, ¿qué recibe el creyente en la regeneración? Romanos capítulo 7, en el verso 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Aquí dice: yo soy de carne, vendido al pecado. Los versículos del 17 al 18 dice: de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Aquí dice: yo soy pecado, el pecado mora en mí, esto es, en mi carne. En estos versículos vemos que los elementos de la carne son pecado y mí. Este pecado es el poder del pecado, y este mí es lo que comúnmente llamamos el yo. Si el creyente desea entender la vida espiritual, no debe confundir estos dos elementos de la carne. Sabemos que en la cruz el Señor Jesús ya puso fin al pecado de nuestra carne. Por lo tanto, la Biblia nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Eso es lo que dice Romanos 6, 6. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Con respecto al problema del pecado, la Biblia no nos dice que debamos ser crucificados, ya que esto fue llevado a cabo por Cristo y se cumplió plenamente. Así que el hombre no tiene que hacer nada. Por eso la Biblia nos insta a considerar este asunto como verdadero. Romanos capítulo 6, en el verso 11. Leamos Romanos capítulo 6. En el verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, considerarnos muertos. Si ya Cristo llevó mi viejo hombre a la cruz y el día que Él murió, yo morí juntamente con Él, la Biblia dice: entérate que tu viejo hombre ya fue crucificado. Para que podamos recibir la
eficacia de la muerte de Cristo y ser completamente librados del poder del pecado. Romanos capítulo 6, en el verso 14. En el verso 14 de Romanos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es maravilloso. Pongamos atención, porque esto es algo precioso. Todos los que hemos sido regenerados, ¿qué hemos recibido? ¿En qué posición nos encontramos? Primeramente, la Escritura nos dice que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que enterarnos de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Si nosotros no tenemos esta revelación con respecto al viejo hombre, vamos a tener una batalla feroz y nunca vamos a salir de esas luchas. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que significa que Cristo llevó al viejo hombre a la cruz. En el verso 14 de Romanos 6 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, ya jamás el pecado va a ser un amo que nos lleva a hacer lo que no queramos. Ya el pecado dejó de ser un señor para nuestra vida. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No va a ser señor. No puede dominarnos ya, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Allí lo clavó, allí lo crucificó. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la Biblia no nos dice que seamos crucificados por nosotros, por nuestros pecados, la Biblia sí nos dice que debemos llevar el yo a la cruz. Dos cosas muy diferentes. La Biblia sí nos dice que debemos de llevar el yo a la cruz. El Señor Jesús dijo en varias ocasiones que debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Esto se debe a que existe una diferencia entre lo que el Señor hizo con nuestros pecados en la cruz y lo que hace con nuestro yo. Sabemos que el Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Vamos a leer un pasaje en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 21. Mateo capítulo 16, en el verso 21. En el verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Dios, tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ojalá que esto sea una bendición y vayamos entendiendo. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, pero nuestro yo, nosotros debemos de negarlo todo el tiempo que el Señor nos tenga en esta tierra. El Señor dijo: porque el que quiere salvar la vida de su alma, quiere salvar la vida de su yo, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Tenemos que perder la vida del alma para que cuando venga el Señor hallemos nosotros y salvemos nuestra alma. Dos cosas muy diferentes que debemos ir teniendo muy en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo que estuvo en la tierra, negó su yo. Él nunca vivió de acuerdo a su yo, siempre negó la vida de su alma. Cuando Él estuvo en la cruz, Él negó la vida de su alma. Por lo tanto, el creyente puede vencer el pecado en un momento, pero necesita toda su vida para negarse a sí mismo. La misma epístola a los Gálatas muestra muy claramente la relación entre un creyente y estos dos aspectos de la carne. En Gálatas nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias.
Gálatas capítulo 5 en el verso 24. Es muy importante que veamos este punto aquí, porque este es un hecho, no llevado por nosotros, sino fue un hecho llevado por el Señor. Aquí nada más el apóstol está diciendo, entérense. Es decir, que los creyentes, todos los creyentes de todas las iglesias estaban confundidos. Por eso el apóstol empieza tanto a los romanos diciendo, sabiendo, entérate. Y en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 24 les dice, pero los que son de Cristo Jesús ya crucificaron la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Es decir, este es un hecho ya cumplido, pero el diablo no está trabajando para que no creamos esto. Entonces, si nosotros no nos vemos crucificados, no podemos vencer la carne, no la vamos a vencer, la carne siempre va a estar molestándonos. Si nosotros no tenemos una revelación, ya la carne fue derrotada, ya no se puede enseñorear de nosotros, y esto fue un hecho. Dice que todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. Es decir, esto está diciendo aquí que en el día que la persona recibe a Cristo, el que va a nacer de nuevo y ser bautizado, en ese mismo día, los que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. Esto significa que el mismo día que una persona se entrega a Jesucristo, su carne es crucificada. Ya su carne no lo puede obligar a hacer cosas que él no quiere. Porque él, la carne ya la crucificó, ahora la carne ya no lo puede obligar. Ya tiene él tanto el poder de Dios en su espíritu como la carne crucificada. Si en la enseñanza del Espíritu Santo uno pudiera concluir que la carne fue eliminada, ya que fue crucificada. Por otro lado, la Biblia también nos dice, andad por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Pero para andar por el Espíritu tenemos que saber que el viejo hombre ya fue crucificado. Si nosotros no consideramos, si no tenemos una revelación, lo de Romanos 6, verso 6, no podemos andar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Esto nos dice, y esto se dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16 de Gálatas, dice, 5:16 dice, digo, pues andar por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Pero esto se puede lograr cuando nosotros tenemos una revelación que la carne ya fue derrotada y está crucificada. Si queremos andar en el Espíritu, pero no tenemos la revelación de que ya nuestra carne fue crucificada, no vamos a poder andar en el Espíritu. Esas dos cosas van juntas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esta es la guerra que todos los creyentes hemos experimentado una vez que hemos sido regenerados. Dentro de nosotros hay una lucha, hay un pleito, hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Entonces, esto significa que el mismo día que una persona se entrega a Jesucristo, su carne es crucificada. Sin la enseñanza del Espíritu Santo, uno pudiera concluir que la carne fue eliminada ya, que fue crucificada. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice andar por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esto revela claramente que una persona que pertenece a Cristo Jesús y que ya tiene el Espíritu Santo morando en él, todavía tiene la carne. Todavía tiene la carne, la cual no solo existe, sino que es especialmente poderosa. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Hay acaso porciones de las Escrituras que se contradicen
En el versículo 24 de Romanos 7 recalca que el aspecto pecaminoso de la carne, mientras que en el capítulo 7, en el verso 17 de Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 7, en el verso 17. De manera que ya no soy yo. Aquí está hablando del yo, que debemos de negar al yo. Pero tenemos que ver aquí en el 17, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí en Romanos 17 es lo que está diciendo. Entonces, ¿podemos nosotros pensar que las Escrituras se contradicen? ¿O hay acaso algo de la Escritura que se contradice? El verso 24 de Romanos 7, el verso 24 de Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, vamos a ver la cruz de Cristo. La cruz de Cristo pone fin al pecado. Y el Espíritu Santo pone fin al yo por medio de la cruz, mediante la cual Cristo liberó completamente al hombre del poder del pecado. Esto debe de ser algo que verdaderamente llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y digamos: el pecado ya fue vencido. A los creyentes, para que ya no el pecado señoree sobre ellos por medio del Espíritu Santo. Cristo habita en los creyentes para que puedan diariamente vencer su yo y obedecerle a Él. Ya fuimos librados del pecado, pero nos negamos al yo día tras día. Si nosotros ya fuimos liberados y el Señor ya le puso fin al pecado, pero si nosotros no nos negamos al yo día tras día, no vamos a triunfar. Si un creyente entiende lo que es la salvación completa, efectuada en la cruz, entonces en su regeneración, es decir, cuando recibe a Jesús como su Salvador, puede por un lado ser librado completamente del poder del pecado y por otro recibir una nueva vida. Esto sería maravilloso, pero desgraciadamente muchos obreros no presentan a los pecadores la salvación de una manera completa. Por lo tanto, los pecadores solo creen en la mitad de la salvación y son salvos a medias. Es decir, creyeron en Cristo, son salvos de ir a la condenación eterna, jamás van a perecer. Ellos ya creyeron en el Señor Jesucristo, ya tienen una salvación, pero son salvos de su carne, han sido salvos de su yo. Si no es así, han recibido una salvación a la mitad. Y esto también es porque los que nos ministraron el bautismo no tenían tampoco ellos la revelación de una salvación completa. Ahora la pregunta es: ¿entonces nuestro bautismo no es correcto? Nacimos de nuevo. Para nacer de nuevo nomás necesitamos creer. A los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Después, a través del tiempo, el Señor, aún los problemas y las dificultades de la carne, el Señor las utiliza para que nosotros crezcamos. Entonces, los pecadores, muchos reciben una salvación a medias. Son salvos a medias. Sus pecados son perdonados, pero les falta la fuerza para dejar de pecar. Este es el punto. Algunas veces la salvación se predica de una manera
completa, pero debido a que los creyentes solo reciben o solo les interesa tener la gracia del perdón de sus pecados y no les interesa realmente ser librados del poder del pecado, solo reciben una salvación a medias. ¿Cuántas veces se nos ha dicho o se le dice al creyente: oye, ¿tú ya eres cristiano? Sí. Pues vives como si no fueras cristiano. Me dices que ya eres salvo, pero yo te veo que no hay un cambio en tu vida. Esto también crea confusión y tristeza para el cristiano. El cristiano llega a sufrir mucho y hasta llorar porque dice: ya no puedo con este pecado, yo no sé qué hacer. Si un creyente crece en una salvación completa, pero debido a que en su regeneración recibe, por lo tanto, esta salvación a medias, tendrá muchas derrotas. Ahora vamos entendiendo por qué hay tanta derrota. Ahora, si un creyente cree en una salvación completa cuando es regenerado y recibe, por lo tanto, esta salvación, experimentará menos derrota al pelear contra el pecado y tendrá más experiencia al pelear contra el yo. Sin embargo, esta clase de creyente es extremadamente raro. Es decir, no hay muchos. Aunque no nos atrevemos a decir cuántos hay, pero sí podemos decir que hay muy pocos. La mayoría solamente recibe la mitad de la salvación, por consiguiente casi todas sus batallas se libran contra el pecado. Además, hay algunos que cuando son regenerados ni siquiera saben lo que es el yo. ¿Qué es el yo? Lo que experimentan antes de la regeneración también influye esto mucho. Muchas personas tienden a hacer mucho bien antes de creer. Por supuesto, no tienen la fuerza ni la capacidad para hacerlo, aunque en comparación sus conciencias son más sensibles a su actitud para hacer el bien, pero son débiles. En consecuencia, el conflicto entre la razón y la lujuria es inevitable. Cuando estas personas escuchan acerca de la salvación completa, aceptan sinceramente la gracia de la liberación del pecado, de la misma manera en que reciben la gracia para el perdón de pecados. Existe otro grupo de personas cuyas conciencias son insensibles. Antes de la regeneración pecan terriblemente y son extremadamente malvadas. Nunca tratan de hacer el bien. Cuando oyen acerca de la salvación completa, espontáneamente reciben la gracia para el perdón de sus pecados, pero se descuidan. Y aunque no rechazan la gracia para la liberación del pecado, este tipo de personas tendrá la experiencia de pelear con el pecado en su carne después de ser regenerados. Estas son las experiencias que el creyente va experimentando en su vida. ¿A qué se debe lo anterior? Se debe a que cuando una persona nace de nuevo y recibe una nueva vida, esta nueva vida exige que se aleje del gobierno de la carne y que obedezca a Dios. Esto es lo que va a experimentar un creyente regenerado. ¿Cómo sabemos si yo soy regenerado? Voy a experimentar una lucha dentro de mí entre lo que Dios quiere que haga y lo que la carne quiere que haga. Por un lado, la vida de Dios me exige que me aleje del gobierno de la carne y que obedezca a Dios. La vida de Dios es incondicional y se debe obtener autoridad completa. Por tanto, como esta vida entró en el espíritu del hombre, le insta a apartarse de su antiguo amo, el pecado, y a obedecer al Espíritu Santo, sin reservas. No obstante, el pecado está profundamente arraigado en él, aunque su voluntad haya sido renovada por causa de la vida regenerada.
Dicha voluntad sigue unida al pecado y al yo, y muchas veces sigue inclinado al pecado. Debido a esto es inevitable que surja un gran conflicto entre la vida nueva y la carne, ya que hay un gran número de personas en esta categoría. Quiero que presten atención a su experiencia, pero quiero recordar que el fracaso y la lucha prolongada contra el pecado, que es diferente del yo, es innecesario. El yo diferente de la carne. La carne quiere ejercer completo control y procura mantener al hombre siempre sujeto a ella, mientras que la vida espiritual procura mantener al hombre siempre sujeto a una obediencia total al Espíritu Santo. Esta es la guerra que hay dentro del cristiano. La carne y la vida espiritual son diferentes en todo aspecto. La naturaleza de la carne del primer Adán, pero la naturaleza de la vida espiritual es la del postrer Adán. Los motivos de la carne son terrenales, pero la intención de la vida espiritual es celestial. La carne se centra en el yo para todo, pero la vida espiritual se centra en Cristo. Ya que son tan diferentes, la persona no puede evitar conflictos constantes con la carne. La carne trata de guiar al hombre al pecado, mas la vida espiritual procura guiarlo a practicar la justicia. Debido a que los creyentes no conocen la salvación completa, en muchos casos, después de ser regenerados, experimentan esta lucha interna. Cuando los creyentes jóvenes descubren tal conflicto, se confunden. Algunos se desaniman, pensando que son malos y que no pueden avanzar. Algunos hasta dudan si fueron verdaderamente regenerados. Pero ellos deben de saber que es precisamente por haber sido regenerados que tienen tal conflicto. Una persona que no ha sido regenerada no tiene estos conflictos. Peca, no se siente mal. Antes se siente orgulloso de los pecados que hace. Hasta los platica. Y se siente muy, muy bien. Pero una persona regenerada, no. Antes la carne ejercía su control sin ninguna resistencia. Además, ya que el espíritu de ellos estaba muerto, no se daban cuenta que eran pecaminosos. Aun cuando habían pecado mucho, ahora la nueva vida que recibieron trae consigo el deseo, la luz, el pensamiento y la naturaleza de Dios. Al entrar en esta nueva luz en el hombre, le muestra que él es fundamentalmente corrupto y sucio, y naturalmente el nuevo deseo no quiere permanecer en la corrupción ni en la suciedad, y trata de andar según la voluntad de Dios. Entonces la carne desea espontáneamente pelear contra la vida espiritual. Este es el pleito, esta es la guerra que se va experimentando en el creyente, lo cual hace que el creyente se sienta que hay dos personas dentro de él luchando, una para llevarlo al pecado y la otra para llevarlo a la obediencia y a la sujeción y a la voluntad de Dios. Cada una tiene su propia opinión y poder. Cada una trata de vencer a la otra. Si él sigue la vida espiritual y vence, se va a regocijar grandemente. Pero si vence la carne, no podrá evitar sentirse condenado. Este conflicto intenso es una prueba de que tal persona nació de nuevo. Usted experimenta esta lucha y estos pleitos y siente que hay en usted dos personas luchando, usted nació de nuevo. El propósito de Dios no es mejorar la carne, sino darle muerte. Dios da su vida al hombre cuando esté regenerado, con el fin de ponerle fin al yo y a la carne. Con esa vida, aunque la vida de Dios es muy poderosa,
Una persona que ha nacido de Dios no la experimenta. No experimenta la vida que Dios le dio al hombre, aunque sea muy poderosa. ¿Por qué? Porque es una persona recién regenerada. Es igual que un recién nacido, por lo tanto es todavía muy débil. Pero el día que él recibió a Cristo, recibió la vida indestructible, la vida poderosa. Por eso la Biblia nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La carne se experimenta como muy poderosa, pero tenemos que decirle a Satanás que ya fue vencido la carne y que ahora nosotros tenemos al Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Pero la carne, por haberle gobernado tanto tiempo la carne estuvo gobernando a la persona, toda su vida, no sé cuántos años, pero la carne, por haberle gobernado tanto tiempo, tiene mucho poder. Además, no ha recibido la salvación completa por la fe. Así que aunque nació de nuevo, le cuesta mucho no ser carnal. Es decir, le es muy difícil librarse del gobierno de la carne. Lo más lamentable es que aunque este hombre ha nacido de nuevo y la luz celestial ha resplandecido sobre él, y además se da cuenta de que la carne es horrible y desea con todo su corazón vencerla, es muy débil en sus propias fuerzas y no puede vencerla. Esto es un tiempo de muchas lágrimas y muchas tristezas. Yo pregunto, ¿qué creyente, hijo de Dios, no ha experimentado estos fracasos? Le damos gracias a Dios porque estamos encontrando la manera de ser liberados. El hombre, el creyente, por no entender esta palabra y esta revelación, muchas veces lleva a los creyentes por otros caminos a tratar de hacerlos crecer espiritualmente y librarlos de sus pecados que todos los días los acechan. Entonces otro grupo de personas trata de llevarlos a hacer oraciones y ayunos largos para ser liberados de ese pecado que los molesta todos los días. No lo logran ni los ayunos ni las oraciones largas. Otros llevan a los creyentes: es que estás endemoniado y vamos a expulsarte de los demonios y te vamos a liberar. Y usan los lugares para los creyentes en sus lugares, llamados la liberación de los creyentes. Y esto ven que fracasa. Muchas lágrimas y muchas tristezas, mas aún toda la persona regenerada tiene el deseo de ser limpio de sus pecados a fin de agradar a Dios. Pero su voluntad no es lo suficientemente fuerte y la mayoría de las veces es vencida por la carne. Consecuentemente, sus victorias son pocas y sus derrotas muchas. ¿Cómo no ha de aborrecerse a sí mismo? La experiencia de Pablo mencionada en Romanos 7 describe tal conflicto: porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pues yo sé que esto es en mi carne, no por el bien, porque el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso practico. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, 15, 18 hasta el 23. Los corazones de muchos que han tenido la misma experiencia realmente responderán unánimes con el anhelo final de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos capítulo 7, en el verso 24. Gracias, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean
dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los corazones de muchos que han tenido la misma experiencia realmente responderán unánimes con el anhelo final de, como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, ¿cuál es el significado de esta batalla? Esta batalla también es una especie de disciplina del Espíritu Santo. Dios ya preparó una salvación completa para el hombre, pero este no la obtiene por no reconocer o por no desearla. Dios solo puede darle al hombre lo que éste cree, lo que éste acepte y lo que él tome como suyo. Por lo tanto, cuando las personas piden perdón y regeneración, Dios las perdona y las regenera mediante esta batalla. Dios hace que los creyentes busquen la victoria completa en Cristo y lo hagan suya. Si el creyente no ha obtenido esta salvación por no conocerla, procurará conocerla y va a descubrir mediante esta batalla. Entonces el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de revelarle que Cristo en la cruz puso fin al hombre viejo para que pueda creer y obtendrá victoria. Si el creyente ha obtenido esta salvación por no desearla, la verdad que él tiene no pasa de ser simple conocimiento. Por medio de tal batalla él descubrirá que es inútil simplemente tener el conocimiento. Esto es lo que muchos experimentamos o llegamos a experimentar: el conocimiento de la Escritura, pero no la experiencia de la Escritura. Por eso es necesario que nosotros recibamos la revelación de lo que el Señor hizo con el viejo hombre, destruyéndolo. Si nosotros desconocemos esto, nunca tendremos la salvación completa. La salvación completa está basada que por un lado hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y no vamos nosotros a ir a la condenación. Esta es la salvación. Pero nuestra manera de ser, nuestro carácter, los pleitos que hay entre nosotros, entre la carne y el espíritu, tiene que ser una victoria completa, es decir, una salvación completa en la cual el creyente puede experimentar esta salvación completa y no una salvación a medias. Esta batalla se intensifica con el tiempo. Si los creyentes ceden fácilmente y no permanecen fieles, tendrán muchas batallas feroces. Si no obtienen liberación, esta batalla nunca cesará. Esta es la verdadera liberación, cuando una persona no se ha apartado de esa vida carnal. En esto consiste esta liberación, de que el hombre tiene que ver lo que Cristo ha logrado en la cruz, lo que es la carne y lo que es el yo, lo que cuesta seguir a Cristo. Veamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, en el verso 22. Lucas capítulo 9, en el verso 22. En el verso 22 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Esta es la condición. Si queremos nosotros seguir al Señor cada día, tenemos que negar nuestro yo.
Recordemos que si nuestro yo no lo negamos, la carne utiliza nuestro yo. El yo y la carne se hacen uno y entonces el espíritu no lo dejan salir. Por eso es necesario que por un lado el Señor ya llevó al viejo hombre, que es la carne, a la cruz. Pero si mi yo no lo niego, entonces la carne, por un lado que todavía está en nosotros, pero está vencida. Son cosas que sí realmente necesitamos una revelación, porque los apóstoles dijeron, nosotros andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andemos en este tiempo todavía como hombres de carne, no hacemos ni vivimos conforme a la carne. ¿Cómo? Negándonos a nuestro yo. Si el yo lo negamos, la carne no va a poder hacer nada. Y la carne no es como lo que se presenta en nuestras vidas, como muy poderosa. Ya fue derrotada. Cristo la crucificó en la cruz. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos es tomar la cruz de Cristo, no una cruz física que para nada sirve. Una cruz física de madera que la gente se cuelga en el pescuezo, que no le sirve para nada. Esa cruz, que el diablo le va a tener miedo a esa cruz. A la cruz que le tiene miedo el diablo es a la cruz de Cristo. No es una cruz física, sino es una cruz espiritual. En esa cruz tenemos que nosotros tomar esa cruz cada día y negarnos a nosotros mismos y seguirle, porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre? Esto es lo que el alma busca: riquezas, fama. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde o se malogra él mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es muy importante que le pongamos atención tanto a la carne como al yo. Porque si no le ponemos atención al yo, entonces la carne se aprovecha. Y si no tenemos una revelación de lo que le sucedió a la carne en la cruz, y por otro lado no negamos al yo, no vamos a ser liberados. Por eso es necesario que cada día nosotros busquemos en las Escrituras estas verdades. Vamos a leer un pasaje más en Lucas capítulo 14, en el verso 25 y 26. En el verso 14 de Lucas, en el verso 25 y 26. 14 de Lucas, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviendo les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún la vida de su alma. Es decir, nuestro yo quiere el gozo del mundo, nuestro yo quiere fama, nuestro yo quiere muchas cosas mundanas. Pues tenemos que negarnos a esas cosas. Los apóstoles dijeron: Señor, nosotros ya lo dejamos todo. Dejamos tierras, dejamos mujeres, dejamos hijos por seguirte. ¿Qué recompensa tendremos? El Señor Jesucristo les dijo que el que deje todas estas cosas se sentará con Él el día que Él venga, en el día del Señor. Se sentarán conmigo, cenarán conmigo y juzgarán al mundo y a las 12 tribus de Israel. Si un creyente no niega la vida de su alma, aunque tenga esta revelación de que Cristo crucificó su carne, no va a ser liberado. Tenemos que negar la vida del alma. Si alguien no la niega, no puede ser discípulo del Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, aquí llevar la cruz es negar la vida del alma.
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciéndole: tú eres cristiano, ¿y qué pasó? Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, todo aquel que de entre vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Pero esto es maravilloso. Por un lado, el Señor quiere que renunciemos al mundo, a sus placeres. Si no renunciamos al mundo, a los placeres, la carne se va a activar. Y no vamos a ser liberados. Así pues, todo aquel que entre vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ni para la tierra ni para el estercolero es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oirá. Esta es la manera de ser liberados de la carne de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Más ver que Cristo ya llevó al viejo hombre a la cruz y negar la vida del alma, negar nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en esta hora, en este momento. Agradecemos, Señor, por este rato, Señor, por esta hora, en la cual nos has abierto los ojos y podemos ver, Señor, con claridad, Señor, que ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la facultad de vencer a la carne y al yo. Porque es a través de tu Santo Espíritu, Señor, donde se encuentra el poder. Tu poder, Señor, está en mi espíritu. Mi voluntad la pongo en mi espíritu y de allí fortalezco mi voluntad para negarme al yo y para crucificar los hábitos de la carne. Por lo cual te damos muchas gracias por esta revelación y glorificamos tu nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén.